llevamos más de 2 años y medio viajando y llevamos más de un mes acá en Chile. Hemos pasado por 5 regiones: Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Biobío, y actualmente nos encontramos en la región de Ñuble. Estamos yendo rumbo al norte por la ruta 5. Nuestro próximo destino es el Parque Nacional Radal Siete Tazas. Así que no te pierdas este video. Estas caras son de felicidad, de amanecer con sol. Estamos estrenando estas lonitas de cubritas. Miren qué bueno que está en la parte de atrás. Es, no sé cómo se llama este material, digamos, pero es como impermeable. Y viene en un bolsito. Vamos a desayunar. Esta mañana me levanté y hice yoga acá al aire libre con sol. ¡Qué alegría! Este lugar lo encontramos ayer al lado de la ruta después de tanto buscar. Y está espectacular. Lástima la cantidad de basura que hemos encontrado acá. Siempre les veníamos contando que hemos visto Chile súper limpio, pero acá ha habido tristemente mucha basura, ¿no es cierto? La verdad es que estoy re contenta con los productos de cubritas que hemos sumado. Miren, así queda la lonita, se puede colgar, y la reposera que tenemos para usar en el deck, o sea, no es para usar en el deck, pero lo hemos usado ahí, está muy buena, estoy re contenta. Y veníamos por la ruta y de repente miramos con Chilu por la ventana. Empezaron los gritos y se veía lava saliendo. ¿Qué pensaste? Y que empezaron todos los gritos y está saliendo lava del volcán. Ayer y antes de ayer este volcán tenía humo. Miren la fumarola que sale del volcán. No, como decían ahí los chicos recién, ayer no había absolutamente nada. Puse a buscar información. El Nevado del Chillán es el 4º volcán más peligroso, digamos, de acá de Chile. El primero es el Villarrica, el segundo el Chaima y el tercero el Calbuco, que lo estuvimos viendo hace poco. Comenzó su ciclo eruptivo prolongado a principios del 2016. Para que sigo leyendo y ya te cuento más. Sigo buscando información. Esta es una nota de marzo del 2022 y dice que el volcán Nevado del Chillán lleva más de 6 años en erupción con pulsos breves que aparecen sin aviso. Los pilló. Mira. La nota es porque unas personas justo habían subido al cráter y nosotros veníamos con la Chilo y vimos ¿Habrá sido eso? Sí, fue un pulso breve. Qué gracioso, sí. Porque ahora se terminó. Yo a eso le llamaría un pulso breve, sí. ¡Qué bueno! Buen día, jacuneros. Dejamos la montaña, agarramos otra vez ruta. Hicimos una parada en Chillán. La verdad que una ciudad re linda también. Sí, estamos de pasada. Bajamos a caminar, a dar una vueltita para recorrer la ciudad. Vimos un mercado a ver si vamos. Y ya seguimos rápido para nuestro próximo destino. Hoy es domingo, pero hay bastante gente en la calle. Este mercado al que vamos a entrar ocupa toda una manzana y aparentemente hay de todo tipo de locales. Ahí lo que se ve del otro lado es shopping, que es bastante grande. Fíjense que hay 2 cuadras y está conectado ahí con túnel. Y ahora vamos a ingresar al mercado. Mira, acá en el mercado nos encontramos con yerbas argentinas. Fíjense, hay yerba taragüí, verde flor, CBC, cruz de Malta. Y acá hay un montón de cosas. Ahí les voy a dejar quieto en la pantalla para que puedan ver los precios. Recuerden que para pasar a pesos argentinos hay que dividir por 3.8. Para pasar a dólares, dividir por 885 aproximadamente. Hacía muchísimo tiempo que no veía una florería. Acá estamos en el centro de la feria y hay para todos lados, es todo como con diagonales. Con Verdía Santi. Divino el mercado. Acá hay fruta, hay huevos, valen 2.000 la docena. No me acuerdo cuánto estaba en el súper, si estaba más caro o más barato. 3.800 me suena. Puede ser, puede ser. En otra de las callecitas hay un montón de artesanías, ponchos, mates.
gorritos. Acá estamos en la ciudad de Chillán, estamos todavía a la altura de la provincia de Neuquén, para situar con Argentina, pero me sorprende la cantidad de mates y la yerba. Acá también hay cachamate, la merced, pípore, me sorprende. Y esta es la parte que habíamos visto nosotros desde la calle, que nos llamó la atención, que está lleno de frutas y verduras. Y acá es donde hay más gente. Muchas gracias, muy amable. Compramos un pimiento y 2 cebollas, 1.500 pesos chilenos. ¿Cómo? Pepino. ¿Pepino? ¿Es una fruta? Una fruta. El tamaño de las lechugas esas me sorprende. Hola, voy a llevar unos tomates. También encontramos por acá una parte de pescadería, a ver si encontramos algún precio. No, nada tiene precio. Bueno, salimos del mercado. Nos vamos con una bolsita de verduras. Vamos a comer unas verduras ahora a la plancheta. Así que ya tenemos el almuerzo, ¿no es cierto? Todo listo para seguir viaje. Como les decía, hay mucho movimiento en la calle y muchísimos locales de venta de cosas, de lo que se imaginen. Y ya estamos de vuelta con la jacuneta. La dejamos en un estacionamiento por 2 razones. Una, que por los lugares donde andábamos no había estacionamiento en la calle. Y además, para quedarnos tranquilos de que estaba todo ok. El estacionamiento vale 1.000 pesos chilenos la hora. Vimos muchas personas así en la ruta, con una bolsa blanca y así como revoleándola. Cuéntenos si tiene algún significado. Suponemos que están haciendo dedo. O para que lo lleve alguien, digamos. Claro. Acá también se dice hacer dedo. Pero Nunca son habíamos- como 5. nunca habíamos visto. Nos da para parar y preguntarle. Hola, hola, sí. ¿Qué haces con una...? Bolsa blanca. Me llama mucho la atención. Yo también. No, deben, porque ese estaba con una moto. Bueno, pero los otros no tenían nada. No Pero sé. si te estaba con una moto, no puede estar haciendo dedo. No, abandonar la moto ahí. O sea, deben vender algo. Los leemos en los comentarios, que nos cuenten. Esta vista de la cordillera de los Andes y ahí el nevado de Chillán. Estuvimos hasta hoy de la mañana por ahí. Emprendemos ruta rumbo hacia nuestra siguiente parada, un lugar que nos recomendaron muchísimo acá en Chile, así que no se lo pueden perder. Y filmé recién ahí el río, de casualidad, y te tengo algo para contarte. Siempre tenés algo para contar. Cruzamos No. de región. Estamos en una nueva región, estamos en la región de Maule, una región más en nuestro paso por Chile. Y acá hemos llegado a un peaje y suponemos que habrá habido un accidente, pues miren cómo nos marca el GPS. Aparentemente no es que haya habido ningún accidente, sino que está en construcción. Ahí la parte del medio del peaje. No sé si dijimos recién que había un peaje acá o no, pero bueno, a eso se debe la demora del tránsito. Les vamos a contar algo. Nosotros pagamos como auto y camioneta normal, así que en este caso sería 2.400 pesos, pero en el caso de muchos peajes, todos los vehículos que tienen duales atrás pagan más caro. Y unos seguidores nos contaron que acá en Chile, si vos en el peaje le demostrás que tu tarjeta verde dice que tu vehículo es un motorhome, pagas como auto. Así que les pasamos este tip para todos aquellos que viajen en motorhome por Chile. Continuamos viaje. Miren la
pinta que tienen estas verduritas que se mandó Santi. Vamos a ver qué tal están. Vamos a comer rapidito y seguimos viaje porque estamos viendo el GPS que se viene un camino de montaña bastante interesante y no queremos que nos agarre la noche. Y habíamos elegido este lugar para parar porque acá estamos frente al embalse Machicura, pero lamentablemente no se ve el embalse desde el estacionamiento. Así que ahora estoy subiendo para mostrárselos. Este es el embalse y se ve que es un lugar de plan familiar porque hay muchísimas familias acá pasando el día y demás. Así que ahora seguimos viaje. Santi no se quiso bajar, le vamos a hacer una broma. El mejor lugar te perdiste. No me cree. No te creo. Era muy malo. O sea, lo único que me hace dudar es que hay muchos autos. Ahí bueno, vas a tener que esperar al momento de editarlo para sacarte la duda. Bueno, dale. Bueno, por la ruta que hemos tomado, desde acá hacia la derecha, es decir, hacia el este, se va al paso Pehuenche. Este paso une Chile con Argentina a través de la región de Maule, que es donde estamos en estos momentos, y la provincia de Mendoza. Está un poquito más al sur de Malargüe. Lo habíamos analizado como una opción para cruzar a Chile, pero lamentablemente está cerrado hace muchas semanas y no ha vuelto a abrir. Creo que va a volver a abrir, no sé, habíamos leído en algún lugar que recién después de septiembre, por ahí. Yo lo hice hace muchos años y la verdad es que es muy lindo, así que se los recomiendo para quien quiera conocer unos paisajes diferentes. Y se nos terminó. En 500 metros, gira a la derecha. Tenemos 35 kilómetros de no sabemos qué. Esperemos que esté bueno el camino. Me siento Charlie sin igual metiéndonos por caminos que no tenemos idea cómo van a terminar, ¿no es cierto? Mira lo que es el paisaje, zarpado, nos hemos metido, pero en el medio de... Mira lo que es el camino. Y tenemos que hacer 30 kilómetros, ¿sí? 34 kilómetros. Lo bueno es que hay un montón de Casas. casas. Y ahora te quiero ver. Ah, bueno, hay un poco de lugar acá. A ver. Hola, ¿cómo está el camino para allá? Bueno, bueno, ¿para dónde va? Para el parque Siete Tazas. No está malo, tienes que seguir por este camino, ¿ya? Sigue todo así de ripio. Todo el camino, hasta la mitad del cerro ya. Sí, bueno, pero... ya está, se puede ir, digamos. Sí, con la camioneta sube de más. Sube tranquilo. Gracias, Vaya bien. muy amable.
muchos videos atrás, saben que estamos viajando hace como un mes y medio aproximadamente junto a dos parejas viajeras más, los chicos de la ruta y Chestim. Y hoy nos separamos en el día, digamos, cada uno tiene sus tiempos y no vinimos juntos a hacer este camino. Y estamos diciendo que menos mal porque los otros dos vehículos no tienen 4x4 y está bastante feo, así que esperamos que los chicos de la ruta, que ya nos están esperando más adelante, ellos venían por otro camino, esperamos que no les haya tocado hacer este camino. Sí, habría que tratar de avisarle a los Chestim. Sí, ya nos enteraremos enseguida qué camino hicieron los chicos de la ruta. Veníamos de ahí y estaba bien cerrada la curva, así que tuvimos que hacer varias maniobras para poder dar la vuelta y seguimos por este camino entretenido. Ya nos cruzamos a una persona en la ruta y en el camino y le preguntamos que cómo estaba. Hizo cara como diciendo, ¿para dónde van? Le dijimos, para el Parque Nacional. Uff, como diciendo, Con la camioneta van, dijo, así que van a llegar, pero como, vayan con paciencia. ¡Nuestra alegría! estuvo muy bueno. Se encantan los caminos de montaña, que por eso también hicimos cambio de piloto, porque nos disfrutamos mucho de hacerlos y de manejarlos. Pero bueno, por suerte, a mí lo único que me da es que digo, ya veo que llegaba a un lugar que no se puede pasar y tenés que pegar la vuelta, ya no iba a agarrar la noche, entonces esa es la única intranquilidad que me da. Por suerte, estábamos solos. Sí. Suponemos que los chicos fueron por otro camino, porque si no nos hubiesen mandado mensaje, aunque sea con algún insulto al camino, pero no, nosotros fuimos los que elegimos otro camino. Chilu, che, no vengan por este camino, porque no van a poder pasar, es solo para 4x4. Cuando llegan a Linares, sigan por la 5 y sigan el camino que creemos que hicieron los chicos de la ruta, pero por acá no vengan. No, vimos un cartel que decía fin de pavimento. Vos estás contenta, me parece. Sí, no voy a usar como este es un contenido apto para todo público, no voy a usar la palabra. No sé por qué no querés hacer camino de... Y porque yo ya manejé mi parte y... Ahora... Ay, vos querías que me toque el asfalto a mí. Yo quería ser parte de aventura. Puedo contarte dos deseos. A ver. Uno, sería muy bueno compartir ruta con Charlie Sinewan y hacer así un camino. Obviamente que podemos meter la camioneta, ¿no? Porque él se mete en caminos con la moto. Él se mete en caminos con la moto que la camioneta no entraría. Y otra, me encantaría tener la oportunidad de correr. Creo que ya lo hemos contado esto, ¿no? ¿Correr un rally? Un rally. No sé si es un rally. Un Dakar, ponele. Ajá. Así, bien, mucha adrenalina, aventura. ¿Se le cumplirá ese sueño alguna vez a Hakuna Matata por el mundo? Ojalá que sí. Me encantaría. Pero pobre la llamita esta debe tener unas ganas de vomitar como viene. Bueno, y llegamos finalmente a la ruta principal y agarramos señal. Por suerte, Mari y Guille vinieron todo por esta ruta y nos mandaron su ubicación, así que esperamos encontrarlos en breve para pasar la noche juntos. Les vamos a compartir dos papitas que les mandamos a nuestros amigos los Chestim que todavía no llegan y van a ir mañana, para compartírselos a ustedes también, para que si quieren venir sepan qué ruta hacer y qué ruta no hacer, o sujeto a la aventura, ¿no? Y allá se ve el motorhome de los chicos de la ruta. Mirá qué postal del lugarcito que vamos a dormir esta noche. Recién pasamos un momento de crisis. Es una cena de despedida. Nos prendieron estas luces en el tablero. Tan bueno que era el día de hoy. La verdad es que nos cambiaron los planes. Aparentemente el problema es más grave de lo que creíamos.
Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un mante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es